Hola, buenos días. Mi nombre es Abraham Prado y el día de hoy estaremos hablando sobre el derecho constitucional y la globalización jurídica. Primeramente, el derecho nace de las sociedades en respuesta a la búsqueda del respeto a lo primordial, que es los derechos humanos de cada uno de los individuos y el querer homogeneizar los pueblos a ser más organizados y justos. Esto viene suscitando desde la larga cadena de la historia universal, principalmente de los movimientos independentistas del siglo XVIII. A partir de esa era se puede comenzar a hablar de lo que hoy conocemos y conceptualizamos como el derecho constitucional y cómo este pasó de ser un movimiento social a lo que hoy podemos conocer como naciones. El derecho constitucional es aquella disciplina que establece las pautas del orden jurídico de un país. Proviene de dos movimientos claves de la historia, del siglo XVIII y XIX, ofrecidos por autores como Montesquieu, Locke y Rousseau, el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social posguerra, establecido en el siglo XX y enmarca las nuevas tendencias de esta revolución. Las características del derecho constitucional son seis. La primera, fundamentos y supremacía constitucional. Es aquella donde coloca la Constitución como la norma suprema para organizar los poderes del Estado. La competencia jurídica y reforma es aquella donde solo los juristas pueden modificar la Constitución y los únicos autorizados. Las garantías de derechos y libertades es aquella donde marca y protege los derechos políticos, económicos, sociales y culturales para conciliar así la libertad del individuo. La organización democrática del poder es aquella donde elimina estructuras autoritarias y permite establecer la división de los poderes. El método jurídico y derecho procesal es aquella que aplica el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Aquello que está escrito en la norma y que se procede a hacer tal cual está escrito en la norma. Y evalúa los hechos con procedimientos claros para evitar decisiones arbitrarias. Síntesis jurídico-político, por último, es aquel derecho anclado a la política para adaptarse a intereses sociales y al contexto histórico. Ahora bien, hablemos un poco sobre la globalización jurídica. Es aquella que asienta sus fundamentos legales en el derecho internacional y goza de reconocimiento mundial para llevar a cabo relaciones sanas, formales y de respeto entre países. Es aquella que permite promover dejar las diferencias políticas, sociales y culturales para poder trabajar en conjunto y a generar un desarrollo en el mundo. Lleva adicional la consolidación de los sistemas legales mundiales, por ejemplo, lo que vendría siendo la Corte Penal Internacional, y permite generar organismos supranacionales que también son un gran ejemplo de la transnacionalización, que por ejemplo vendría siendo la OMC, Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, hablemos sobre los ejemplos de estas instituciones de la globalización. Son diferentes organismos que son una clara expresión de esta manifestación y que ostentan una gama bien diversificada de normas y costumbres. Se dividen en tres: modelos de integración regional, instancias legislativas globales y las organizaciones internacionales en cualquier materia. En primer lugar, los modelos de integración regionales son países de una misma zona geográfica que se unen para cooperar en diferentes áreas, bien sea comerciales, sociales o económicas. Las organizaciones internacionales, en cualquier materia, serían aquellas que abordan una gran variedad de temas como la paz, la seguridad, la economía, la salud, los derechos humanos y el medio ambiente. Y por último, las instancias legislativas vendrían siendo aquellos actores de la transnacionalización del derecho, aquellos donde se generan foros y espacios para discutir entre países, bien sea bilateralmente o multilateralmente, y solucionar así problemas de orden mundial. Por ejemplo, en los modelos de integración tenemos Mercosur, la Unión Europea, entre otros. En las organizaciones internacionales tenemos la ONU, Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o la OTAN. Y en las instancias legales tenemos, por ejemplo, el Parlamento Europeo y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora bien, hablemos sobre acuerdos comerciales que han venido suscitando durante este nuevo orden mundial. El primero, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, por sus siglas en inglés, GATT, General Agreement of Tariffs and Trade.
Este fue generado un tratado multilateral en 1947 en la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de Naciones Unidas en La Habana, Cuba, cuyo objetivo era reducir las barreras comerciales internacionales, como por ejemplo los aranceles. Ahora bien, la función principal del GATT era ser un código de buena conducta basado en el principio de no discriminación, reducción de cupos aranceles y prohibición de carteles y dumpings. Las características del GATT. Es objetivo. Su fundamental objetivo era fomentar el comercio internacional mediante la reducción de aranceles y otras barreras. Los principios fundamentales eran que se basaba en la no discriminación y en el principio de la nación más favorecida. Con la evolución hablamos sobre que el GATT fue reemplazado por la OMC en 1995 y la reducción de aranceles fue un acuerdo muy exitoso en 1947 porque del 22% que tenían en aranceles, los participantes llegaron a reducir hasta un 5% en 1999. Ahora, la Organización Mundial del Comercio, que viene de parte del GATT, es aquella organización internacional que regula el comercio entre países. En la actualidad, la organización tiene 166 miembros y representan a más del 98% del comercio mundial. Fue establecido el 1 de enero de 1995. Sus funciones son administración de acuerdos comerciales. Es aquella que supervisa y que esté firmado por la mayoría de los países miembros. Foro de negociaciones. Es aquel espacio donde los países miembros pueden negociar nuevos acuerdos comerciales. La solución de diferencias es aquella donde administra los procedimientos para resolver disputas de los países miembros. La supervisión de políticas comerciales es aquella donde revisa y supervisa las políticas y que cada uno de los países miembros cumplan con las normativas. Por último, la cooperación es que colabora con diferentes actores internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para establecer políticas económicas del nuevo orden mundial. Hablemos entonces un poco más hacia Latinoamérica. Hablaremos entonces de la Comunidad Andina, que es un organismo internacional de integración formado por 4 países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el objetivo de promover el desarrollo integral de sus países. Fue establecido en el 26 de mayo de 1969, donde sus principales logros han sido el libre comercio, la libre movilidad, la eliminación del roaming y el marco jurídico supranacional. Entonces, sus principios son integración y desarrollo, que sería promover el desarrollo equilibrado y armónico para acelerar el crecimiento. La equidad y solidaridad es garantizar el desarrollo en condiciones de equidad. Vulnerabilidad y posición internacional son aquellas donde ellos disminuyen la vulnerabilidad de cada uno de sus países miembros para poder tener para tener una buena posición internacional. Nivel de vida, pues en efecto sería procurar el mejoramiento de cada uno de los países y el nivel de vida de cada uno de los habitantes. La soberanía es respetar cada una de las soberanías de los países miembros según lo indicado en la Comunidad Andina. Y por último, derecho y justicia es garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia de cada uno de los ciudadanos andinos. Entonces hablemos del Mercosur. El Mercosur también es un proceso de integración regional que busca crear un espacio común para el comercio y la integración de sus países miembros. Tiene acuerdos importantes con grandes actores como lo que vendría siendo la Unión Europea y China. Adicionalmente, en 1994, el protocolo de Europetro otorgó al bloque personalidad jurídica internacional. El bloque fue establecido el 26 de marzo de 1991 y hablaremos un poco de sus principios, que sería la unión aduanera, que establecen la tarifa externa común, el TEC, para así proteger la producción de cada uno de los países miembros y fomentar la competitividad dentro del mercado común. La eliminación de barreras comerciales. Los países miembros han eliminado las barreras comerciales dentro de cada uno, permitiendo la mayoría que de los productos circule libremente dentro del bloque.
La ciudadanía Mercosur es establecer la movilidad laboral de cada uno de los habitantes y fortalecer lazos culturales entre las naciones. Por último, la cooperación económica política es aquella que, además de lo social, promueve la armonización política en sectores estratégicos, como la agricultura, energía y tecnología, entre otros. El ALBA fue una es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es un tratado de comercio para los pueblos. Este se basa en un bloque de cooperación política, económica y social de países de Latinoamérica establecido por Venezuela y Cuba el 14 de diciembre de 2004. Estos generaron los siguientes principios, que sería integración regional, unir a los países de Latinoamérica y el Caribe bajo un modelo de integración política, económica y social. La independencia y soberanía es defender la independencia y la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. La cooperación económica y solidaria es aquella que fomenta los intercambios comerciales y económicos de manera justos y solidarios, valga la redundancia. El desarrollo sustentable es aquel que promueve el desarrollo sustentable para fomentar la cooperación y solidaridad entre los estados, garantizando un trato especial y diferenciado para algunos países. Compartir recursos sería aquellos para crear estrategias para compartir recursos humanos y materiales destinados a la investigación para alinearlos así a las políticas. Por último, la lucha contra la pobreza sería impulsar mecanismos de cooperación para así combatir la pobreza de la región. Ahora, el Banco de Desarrollo de América Latina es una institución financiera multilateral que funciona como Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Está integrada por 19 países, 17 de Latinoamérica y el Caribe, y España y Portugal, más 13 bancos privados de la región. Este promueve el desarrollo sostenible, realiza operaciones de crédito, moviliza recursos y financia estructuras productivas. Adicionalmente, fomenta el comercio. Este es uno de los organismos supranacionales que es un banco internacional para apoyar así a América Latina. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme y quedamos atentos para una próxima edición.